A ver, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a intentar meternos en la cabeza de una de las criminólogas más importantes de España. Hay que pensar en esto por un segundo. Una persona que día sí y día también se asoma a lo más oscuro del ser humano. Ella es Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga. Y esa frase lo dice todo, ¿verdad? Gente mala, así, sin rodeos, nos planta de golpe en la realidad de su trabajo, que es, ni más ni menos, enfrentarse a lo peor de nuestra especie. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo te asomas a ese abismo todos los días y no te caes dentro? ¿Qué clase de fortaleza mental hay que tener para no romperse, para mantener el equilibrio ahí, justo al borde del precipicio? Pues la respuesta nos va a dejar a todos con la boca abierta. No es el cinismo, ni desconectar las emociones, es Tai Chi. Sí, así como suena. Una práctica milenaria de calma y equilibrio. Resulta que es su forma de, digamos, limpiar la mente, de darle al cerebro una dosis de bienestar antes de volver a mirar de frente a la oscuridad. Pero ojo, que su equilibrio no viene solo de ahí, del cuerpo. La base, lo más profundo, es una filosofía de vida potentísima. Y es una que aprendió de su padre, justo después de cometer uno de los errores más gordos de toda su carrera. Vamos a imaginarnos la escena por un momento. Una Beatriz de Vicente joven, abogada, destrozada porque un malo, como dice ella, se le ha escapado por un fallo suyo. Se sentía un fracaso total. Y es justo en ese momento tan bajo cuando su padre se sienta con ella y le cuenta una historia, una pequeña parábola que lo cambiaría todo. La historia es muy sencilla, pero tiene muchísima amiga. Un hombre llega a un pueblo y busca el mejor médico. Le explican que la costumbre allí es que cada médico pone una vela en su puerta por cada paciente que se le ha muerto. El hombre ve una puerta con una sola vela y piensa, este es el que menos ha fallado. Pero cuando entra, el médico le dice, no, yo soy el peor de todos, es que empecé a trabajar ayer. El bueno de verdad, el experto, es ese de allí, el que tiene 300 velas, porque ha cometido 300 errores de los que ha aprendido, 300 errores que ya no va a repetir con nadie más. Y aquí está la clave de todo, el clic en la cabeza de Beatriz de Vicente. Dejó de ver el fracaso como algo de lo que avergonzarse. Empezó a encender sus propias velas. Cada error ya no era una mancha en el expediente, sino una luz. Una pequeña luz que te ilumina el camino para ser un poquito mejor que ayer y, sobre todo, para no volver a tropezar con la misma piedra. Y claro, esa capacidad para aprender del error, esa resiliencia es absolutamente clave en su trabajo, porque es que su día a día la obliga a enfrentarse a un dilema ético tremendo, tener que defender a personas que han hecho cosas monstruosas. Fue su gran maestro José Antonio García Andrade quien le dio la llave para esto. Le dijo, Beatriz, detrás del monstruo siempre hay un ser humano. Y esa es la regla de oro. Para entender por qué alguien hace lo que hace, no puedes hablar con el monstruo, con el crimen. Tienes que ir más allá. Tienes que hablar con la persona y preguntar, ¿quién eres tú? ¿En qué momento se torció todo? ¿Por qué? Ojo, el objetivo nunca es justificar, sino algo mucho más difícil, comprender. Entender el camino que llevó a esa persona hasta ese punto. Claro, este principio de entender al humano se pone a prueba cada 2x3, sobre todo en los casos que saltan a los medios. Y ahí empieza un juego de equilibrios súper delicado. Por un lado, el derecho a la información. Por otro, algo sagrado, el honor de la víctima y su familia, que no tienen por qué ver su dolor convertido en un espectáculo. La pregunta del millón es, ¿dónde está la línea? Y si hay un caso que ilustra este conflicto a la perfección, ese fue el juicio de Daniel Sancho en Tailandia. Aquello fue un espectáculo a nivel mundial. Beatriz de Vicente estuvo allí, no como abogada, sino como observadora jurídica, y lo que presenció la dejó, en fin, sin palabras. Es que la escena era surrealista. Estamos hablando de un juicio por asesinato con una posible pena de muerte y era el propio acusado, sin tener ni idea de derecho, el que se estaba defendiendo a sí mismo, interrogando a los testigos y todo. Pero esperen, que la cosa se pone peor. El abogado que le habían puesto de oficio, según cuenta Beatriz, es que se quedaba dormido en pleno juicio. Dormido. Esto es lo que explica por qué ella mostró una cierta empatía en ese momento. Una empatía que desde fuera, claro, mucha gente no entendió en absoluto. Y aquí es donde hay que entender bien lo que ella vio. Porque ella vio dos cosas a la vez, como en una pantalla partida. Por un lado, las pruebas, que hablaban de una carnicería, del monstruo. Pero por otro, en el banquillo, lo que veía era un ser humano completamente abandonado, sin una defensa en condiciones. Su empatía no era por el crimen, ni mucho menos, era por la quiebra de un derecho fundamental, el derecho a un juicio justo. Entonces, si juntamos todo esto,
la lección de las velas y la habilidad para ver al humano que hay detrás del monstruo, pues llegamos a la esencia de su filosofía, que al final es como una caja de herramientas, no solo para sobrevivir en el mundo del crimen, sino para la vida en general. Por ejemplo, ella hace una distinción que es genial, la diferencia entre estrés y distrés. A ver, el estrés lo abraza. Dice que es esa adrenalina, esa llamada a las 2 de la mañana por un caso nuevo, lo que la mantiene viva. Pero lo que evita como la peste es el distrés. El distrés es ese agobio que te supera, que te hunde. ¿Y cuál es el truco? Una frase que hizo suya. Lucha las causas como si fueran propias, piérdelas como si fueran ajenas. Esto es, básicamente, un manual de supervivencia. Hay que pensarlo. Lucha con toda tu alma por lo que crees, pero si pierdes, aprende a soltarlo, a que no te destruya. Por cada error, una vela, una lección aprendida. Intenta separar el acto terrible de la persona, para al menos poder comprender. Y súper importante, busca tu ancla, tu propio tai chi, algo que te devuelva siempre a tu centro. Al final, después de este viaje por la mente de Beatriz y Vicente, nos queda una idea flotando en el aire. Y si la clave para navegar por la oscuridad no es tanto juzgarla deprisa y corriendo, sino intentar comprender la enorme capacidad humana para albergarla, quizás, solo quizás, al aceptar que el monstruo y el ser humano pueden vivir en la misma persona, es cuando de verdad podemos empezar a encontrar nuestro propio equilibrio.